Lección 3 para lunes 10 de abril. El Evangelio Eterno. Observa cómo comienza Apocalipsis 14:6, el inicio del mensaje de los tres ángeles, el Evangelio Eterno. Si no entendemos la profundidad del Evangelio, no apreciaremos el mensaje de los tres ángeles. Nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios, la caída de Babilonia, ni la marca de la bestia, si no entendemos el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, dice: Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os ha sido predicada, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos capítulo 5, 6 al 8 dice: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Cómo se plantea el Evangelio eterno en estos pasajes? ¿Qué gran esperanza se nos presenta aquí? El Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros. Por la fe en su sangre derramada y en su poder para resucitar, los libramos del castigo del pecado. Comentario personal. Y aquí otra vez es el concepto de la salvación inicial, que la palabra salvación significa rescate, no significa vida eterna en el original griego del Nuevo Testamento. Entonces, inicialmente somos librados del castigo por la fe y la gracia que Dios nos presenta al otorgarnos a Jesucristo para que muera por el pecado de nosotros y nuestra penalidad sea borrada. Sigue el folleto. Nos libramos del castigo del pecado y de su poder, después del proceso de ser rescatados inicialmente de la penalidad del pecado. Entonces comienza, y esa es la justificación, entonces comienza el proceso de la santificación, en la cual nosotros aceptamos la gracia de Cristo también en ese proceso de transformación y victoria sobre el pecado en la vida, y eso también lo aceptamos por fe. Pero esta fe nos impulsa a obrar intensamente, humanamente, hacia obtener la victoria. Hacemos lo humanamente posible para decirle no a la tentación y decirle sí a los mandamientos de Dios. Nos esforzamos y nos dirigimos en esa dirección de obedecerlos, reconociendo que necesitamos de la gracia de Dios, su poder, para que se lleve a cabo la victoria sobre cualquier pecado o mandamiento más bien que estamos violando. No tenemos que ya estar encadenados por pecados o hábitos de pecados que nos mantienen atados en el mal. Tenemos el poder por la gracia de Dios para vencer. Porque acuérdense que la Biblia no enseña una vez salvo, siempre salvo, sino que enseña la vida eterna. Viene para aquellos que son vencedores. ¿Vencedores de qué? Del pecado y de la debilidad humana en su propia vida individual. Sigue el folleto. Cristo absorbía los pensamientos del apóstol Pablo y estaba en el centro de su enseñanza y su predicación. El Cristo crucificado lo redimió de la condenación y la culpabilidad de su pasado.
Y a eso se refiere la justificación por la fe. El Cristo resucitado le dio poder para el presente, y aquí viene la santificación por la fe, hermanos. Y el Cristo que regresa le dio esperanza para el futuro. Observa 4 aspectos en estos pasajes de Romanos. Número 1, somos justificados gratuitamente por la gracia, esa es la justificación. Número 2, la gracia es una declaración de la justicia de Dios. Número 3, la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Y número 4, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. Esa es la gracia que viene buscándonos antes de que nosotros pudiéramos aceptarla. Sigue el folleto. No merecemos la gracia de Cristo, no somos dignos de ella ni la podemos ganar. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentarán los pecadores perdidos. Y eso es cuando Él paga la penalidad por aquellos que aceptan lo que Él hizo por ellos. Y así no tenemos que nosotros morir eternamente y pagar por nuestra pecaminosidad y violación de la ley. Sigue el folleto. Él padeció íntegramente la ira o el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él murió la muerte que era nuestra para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. Y eso, hermano, es la justificación por la fe. Nos sorprende entonces que el rescate de la penalidad del pecado o salvación inicial debe ser por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué podríamos agregarle? ¿Qué podrían añadir nuestras obras, incluso las que hacemos con la mejor intención y llenos del Espíritu Santo, a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz? Y este plan, el plan de salvación o rescate de la penalidad y poder del pecado, se puso en marcha incluso antes del principio del tiempo, según 2 de Timoteo 1:9, Tito 1:2 y Efesios 1:4, lo que ayuda a explicar por qué se llama el Evangelio eterno, porque siempre ha existido en la mente de Dios eternamente. Antes de crear el mundo, Dios sabía lo que sucedería, por lo que instituyó el plan de rescate o salvación para hacer frente a la crisis cuando finalmente llegara. Leemos de Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 461 y 462, lo siguiente. Se ha dispuesto gracia abundante. Noten bien, la gracia es no solamente el amor de Dios que se le ofrece al ser humano, pero también es el poder divino que se nos ofrece. ¿Para qué cosa? Sigue la cita. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado. Ven ustedes, para obtener la victoria. El aceptar a Cristo como Salvador personal es una salvación del penalidad y el poder del pecado, hermano. No es solamente para tener un asentimiento mental de que aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros y ya está todo bien, ya tenemos la vida eterna. No, hermanos, eso es solamente el rescate de la penalidad. Ahora viene el proceso de obtener la victoria del poder del pecado en la vida para que Cristo nos transforme y podamos ser idóneos para recibir el don gratuito de la vida eterna para aquellos que cumplen con los requisitos. Entonces, si se ha dispuesto gracia abundante, ahí tenemos todo el poder necesario para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo con recursos ilimitados. Ya ven ustedes, no hay excusa para estar encadenados por cualquier pecado habitual. Cuando tenemos recursos ilimitados de poder divino para vencer el pecado, ha sido colocada a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales.
Esa es la justificación por la fe. La salvación inicial que se encuentra en Efesios 2, capítulo 8, versículo 8. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, que tenemos toda la gracia, todo el poder del cielo accesible para nosotros, para que abunde si queremos ser victoriosos. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Justificados, Romanos 5:1-2 dice, pues por fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oh, mis queridos hermanos, no tenemos que ser esclavos a cualquier hábito habitual. No tenemos que ser esclavos de la debilidad de nuestra familia, de los antecedentes, de la genética caída que recibimos de nuestros padres. El Evangelio eterno se trata de las buenas nuevas, de que podemos ser libres del poder del pecado en cada situación, tal como el ejemplo que Cristo nos dejó. Y esa, mis queridos hermanos, es lo que debemos de esforzarnos para experimentar cada día y cada momento. Que tengan un día victorioso en Cristo Jesús. Amén.